Hola, soy Daniel Hernández y esto es Pesadillas Macabras. Toda persona, después de un duro año de trabajo, lo que más necesita es un descanso, para desenchufarse de todo aquello que quizás durante un año lo agobió. Y qué mejor que tomarse unos buenos días de vacaciones. En algunos casos puede ser de la compañía de su pareja, en otros casos, dichas vacaciones puede ser en compañía de buenos amigos. El siguiente relato fue en febrero del año 2003, ya que ese año habíamos organizado con mi hermano, mi primo y 2 amigos unas vacaciones a la costa atlántica. Por aquel tiempo tenía un conocido que me alquilaba un departamento a buen precio, así que la segunda quincena de febrero, para ser precisos, nos dirigimos al lugar. La casa era amplia, tenía 3 habitaciones y todas las comodidades como para pasar unas vacaciones de esas inolvidables. Ya habíamos tenido la experiencia de ir de vacaciones un año antes todos juntos, y a decir verdad, esas fueron inolvidables. Tan inolvidables como también las serían estas. Salvo que estas vacaciones serían inolvidables, pero por otros motivos. Y son esos motivos que no tienen razón de ser, y que quizás no tengan asidero en este mundo. Pero cuando se manifiestan y cruzan la barrera a nuestro plano físico, hacen que hasta el más valiente pierda su orgullo de valentía y salga huyendo. La primera imagen que nos dejó la casa apenas entramos fue la de cumplir las expectativas que nosotros esperábamos. En el grupo éramos 4, mi hermano Damián, mi primo Diego, mi primo Fernando y quien les habla. El lugar nos sorprendió, así que cada uno desempacó sus cosas y elegimos el lugar en que cada uno nos ubicaríamos. Todo parecía perfecto, pero por alguna razón tuvimos la extraña sensación de que alguien nos observaba. Yo en realidad no me había percatado de una cosa. Fue mi primo Diego. A mí lo que me llamó la atención fue el cuadro que estaba en una de las paredes. La verdad me pareció un poco bizarro. Es más, yo no conocía la historia que hay detrás de ese cuadro. Y uno de los chicos comentó que, según la leyenda, ese cuadro está maldito. Apenas vi el cuadro, quedé petrificado. Y muchos podrán argumentar qué tiene de malo ese cuadro, si su apariencia lo único que demuestra es el rostro de un niño triste, donde se puede ver que por sus ojos brotan 2 lágrimas. Si bien la imagen refleja cierta ternura, es lo que hay más allá de ese lienzo pintado, ya que se dice que el creador de esa pintura hizo un pacto con el mismo Satanás. Este hombre se llamaba Bruno Amadio, nació en 1911 en Italia, venía de una familia de artistas, pero él nunca se destacó en sus pinturas, era un vendedor de poca monta, y finalizada la Segunda Guerra Mundial, emigró a España, y ahí se dice que tuvo relación con el ocultismo. Por alguna razón, de la noche a la mañana, vendió millones de cuadros en todo el mundo, ya que quizás algunos de ustedes han podido ver alguna vez ese cuadro colgado en alguna pared. Muchos de los que han tenido ese cuadro afirman haber vivido experiencias relacionadas a lo paranormal. Cosa que al principio no creí, pero después de los sucesos ocurridos me di cuenta que tal vez era verdad esa leyenda. Así que como alguno de nosotros conocía la historia de aquel cuadro, decidimos sacarlo de la pared y llevarlo al patio trasero de aquella casa, con la condición de que al abandonar la casa lo pondríamos en su lugar. Si bien la decisión de sacar el cuadro quizás era más paranoia que otra cosa, teniendo en cuenta que conocíamos la historia, a eso se le sumaba la imagen grotesca del cuadro en sí. Así que con el cuadro fuera de la casa, nos olvidamos completamente y no se tocó más el tema. Los primeros 2 días la pasamos de 10 y era lo que realmente habíamos venido a buscar. Fue la noche del tercer día, cuando alguien o algo nos quiso demostrar que no estábamos solos. Serían alrededor de las 2 de la mañana, cuando planificábamos lo que íbamos a hacer. Fue en ese momento que la puerta que daba al patio trasero de la casa vibró con un golpe que nos dejó a todos paralizados.
El golpe se escuchó clarito, lo escuchamos todos. Cuando salimos afuera no había nadie, pero lo que más nos sorprendió fue el cuadro tirado en el piso. Lo que días atrás había quedado en el olvido y a lo que de alguna manera lo tomábamos en chiste, ahora no era nada gracioso. Tratábamos de buscarle la posible lógica a ese golpe, pero ninguna lógica cerraba, ya que no encontramos ningún objeto al lado de la puerta, sea una piedra o algo que haya podido impactar contra la misma. Pero no, nos dejó sorprendidos, tan sorprendidos como encontrar el cuadro tirado, y no como lo habíamos dejado nosotros. Tampoco cerraba la lógica de que además de estar tirado, estaba al menos medio metro de donde lo habíamos apoyado. A partir de ahí, los siguientes sucesos llegaban a tener cada vez menos explicación. Se escuchaban pasos y golpes. Por ejemplo, una noche sentí claramente, mientras intentaba dormir, como que alguien me tocaba la espalda. Como vuelvo a repetir, a veces la paranoia puede llevar a una persona a estados de demencia, pero en esta situación no era una simple paranoia, ya que en el caso de Diego, él no era de creer mucho en estas cosas, pero sin embargo las tuvo que padecer, ya que más de una noche, durmiendo en su cama, podía escuchar pasos acercándose, como también golpes en su mesita de luz, y al darse vuelta se encontraba con la nada misma. Ya llevábamos varios días desde el primer suceso, y siempre ocurría algo distinto, algo que aunque le buscáramos lógica no la encontrábamos. En mi caso, golpes debajo de la cama, o como también sombras que se cruzaban del comedor hacia la cocina. Ya íbamos por el 8º día, y con eso los primeros comentarios. O más bien diría, ya empezaba a surgir la idea de hablar con otro conocido que teníamos e irnos de ese lugar para pasar los días restantes en otra casa, ya que el ambiente en aquel lugar se tornaba cada vez más oscuro. Por suerte ya teníamos una casa para ir los días restantes. El problema que había que pasar una noche más en la casa donde estábamos, ya que la otra casa a la cual íbamos a ir estaría desalojada al día siguiente. Teníamos dos opciones. Una era hacer la que veníamos haciendo día por medio, que era la de seguir de largo hasta que se haga de día, ya que estando de vacaciones es normal eso. El tema que hay veces que nos ganaba el cansancio, y ese día no sería la excepción, porque después de un intenso día de playa, jugar al fútbol y caminar, el cansancio nos venció. Es más, todo indicaba que debido al cansancio íbamos a quedar tan dormidos que no iba a haber lugar para ningún suceso extraño. Pero lamentablemente no fue así, ya que precisamente el último día en esa casa tuvo lugar el suceso más extraño de todos. Y serían las 4 de la mañana aproximadamente cuando miré por la ventana, y lo que vi me dejó sorprendido hasta el día de hoy. No le encuentro explicación. El cansancio había provocado que fuera uno de los mejores días que dormí en esa casa. Aún así no pude evadir lo que hay más allá de la barrera de los sueños. En esa pesadilla me podía ver a mí mismo acostado, y increíblemente en una de las paredes laterales podía ver el cuadro del niño llorón, pero con la cara del diablo. Me recuerdo en el sueño no poder moverme, no poder hablar, ni tampoco pedir ayuda. Era como estar atado de pies y manos y con esa figura mirándome fijo. Pero no solamente me miraba, ahora descendía de aquel cuadro y se iba acercando hacia mí lentamente. Ya prácticamente lo tenía al lado mío. De la nada sentí una mano tomar mi hombro. Fue así como desperté de una pesadilla para entrar en otra. Lo llamé a mi primo y los dos vimos lo mismo. Era una sombra de forma humana. Tendría, calculo, 1,40 m de altura aproximadamente. Sin comprender lo que pasaba, me levanté, yéndome para todos lados, a punto de caerme. Y es que aún seguía aturdido por aquella pesadilla, sin saber si había salido o aún me encontraba en ella. Y esa primera opción hubiese sido mejor, ya que lo que estaba a punto de ver
Daba la sensación que hubiese cruzado la barrera del mundo en el que yo me encontraba minutos atrás. No podría describirlo bien, tenía apariencia humana, pero de una estatura similar a lo que llaman duendes. El rostro apenas se le veía, pero sí le brillaban los ojos. Este ser estaba a escasos metros nuestros, no podría calcular la distancia. Quizás sería entre unos 5 y 6 metros, pero eso nos daba la visualización para seguir los movimientos, que de por sí eran rarísimos, o al menos un ser humano común no podía hacer esos extraños movimientos. No podría describir el tiempo, quizás fueron 1 o 2 minutos, pero parecieron eternos, ya que no sabíamos cómo podía reaccionar, ni tampoco sabíamos de quién se trataba, o qué era, o qué cosa era. A mi manera de ver las cosas, por lo menos no parecía una persona normal, no era algo humano. En un momento parecía quererse acercar hacia nosotros, y eso fue realmente lo que me puso más nervioso, ya que lo que nos separaba entre esa criatura y nosotros era una simple ventana de vidrio. Así que reaccionamos para ir a despertar a los otros dos, y fue en ese momento que, gracias a Dios, ese ser se fue desvaneciendo poco a poco hasta que desapareció. Desde ese momento ya no pudimos pensar en seguir durmiendo. Despertamos a los otros dos y nos quedamos hasta que se hizo de día para poder marcharnos de aquel lugar. El tiempo pasó, pero siempre nos quedó la extraña sensación de saber realmente qué fue lo que vimos. Pero la vida a veces ofrece algunas respuestas. Después mi primo me comentó cómo el cuadro había llegado a esa casa. Eso me dejó aún más convencido que lo que habíamos vivido tenía que ver con esa imagen. Y es tan así que, hablando con el dueño de la casa, después de un tiempo le conté los sucesos que habíamos vivido. El tipo muy seriamente me dijo: mira, no es la primera vez que escucho eso. Muchas personas me lo dijeron y en realidad nunca les quise creer, o no les llevé el apunte, porque ese cuadro del que tú hablas, ni siquiera yo lo mandé a poner ahí, llegó por accidente. Y el tipo me dijo que ese cuadro anteriormente estaba en la casa de un pariente de él, un pariente que ya había fallecido hace años. Pero el cuadro llegó a esa casa de una manera muy extraña, ya que en la casa que el cuadro se encontraba anteriormente sufrió un incendio, del cual milagrosamente salvaron la vida a los propietarios. No aún así pudieron salvar sus pertenencias, ya que todo quedó reducido a cenizas. Pero por alguna misteriosa razón, el cuadro del niño llorón quedó intacto. Y fue así como llegó a las manos de él, y él decidió en un viaje dejarlo en su casa de la costa. Y desde ese momento el cuadro del niño llorón siempre se encontró colgado en esa pared. Si bien son muchas las historias que se cuentan en torno al cuadro del niño llorón, pero yo jamás pensé que me tocaría tan de cerca y que me sumara a una víctima más de este famoso cuadro que trascendió fronteras en todo el mundo. Saludos a todos y que Dios los bendiga.